Luego de este pequeño receso, el Congreso, agradeceríamos por favor que tomen sus asientos para iniciar y escuchar plenamente la exposición de los expositores y de los panelistas. Sí. Buenas noches con todos nuevamente. Luego de este pequeño receso vamos a dar pase a nuestro cuarto panel, que tratará acerca de la función preventiva de la Junta de Resolución de Disputas, lecciones aprendidas. En tal sentido, invito cordialmente al estrado al expositor ingeniero Reiner Solís, perito internacional y adjudicador en JRD DAP, y asimismo invito a los panelistas que integrarán el siguiente panel: la ingeniera Jenny Guerrero, ingeniera civil, consultora, perito y adjudicadora, y también miembro directora del CARCIP Lima; el ingeniero Alberto Llave, ingeniero civil, árbitro, perito, adjudicador JRD y DAP; y finalmente el doctor Gustavo Bayona, abogado, miembro de la DRBF, JRD, árbitro y capacitador. Un aplauso para ellos. Ingeniero Solís. Con esto levanta y conoce. Buenas tardes, gracias por la invitación al CARCIP y mis felicitaciones por el gran esfuerzo que están haciendo en promover la Junta de Resolución de Disputas y la DAP. Y como siempre hago, un agradecimiento a todo el grupo humano que desarrolló y puso las JRD y las DAPs en el escenario peruano. Y sin eso no estaríamos aquí ni hablando de JRD ni de DAPs. Mucho de ese grupo humano lo puedo ver aquí. Está aquí, voy a poner un nombre, la representación de Jaime Gray, que es el presidente de la región 4 de Latinoamérica de la Dispute Resolution Board Foundation. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Antes que nada, quería comenzar mi exposición con dos historias. Primera historia. JRD, mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud Pumacanche, Cusco, una obra que ya está en servicio. Esta es una JRD que, por un adjudicador único, en este caso mi persona, donde yo he terminado 10 JRDs y he escogido esta porque tiene un caso especial donde se pudo desarrollar un enfoque preventivo. Y podría resumir la experiencia en esta JRD en 4 frases. Nunca renunciar a la actuación preventiva, que sería la primera. Observaciones a este desarrollo, ¿no? En esta JRD observábamos reconsultas, información ambigua. El residente hacía consultas al supervisor, el supervisor las absolvía, pero el residente consideraba que esas consultas eran ambiguas, no estaban bien respondidas, y el supervisor decía que la pregunta era ambigua. Dilación en la atención a las modificaciones por forma de presentación. Habían pasado 3 meses en las cuales el supervisor tenía constantes desacuerdos con la presentación de la forma de la prestación adicional. Decía, no son 2 copias, son 3 copias, los colores de la presentación no son adecuadas, la estructura de la presentación de la prestación adicional no son adecuadas. La JRD propuso reuniones técnicas, inclusive con actas, entre los especialistas del contratista, los especialistas del supervisor y los especialistas de la entidad. Se firmaron actas, pero pese a ello, a veces aparecían nuevas observaciones. No se ponían de acuerdo ni siquiera con actas. El flujo de información de las observaciones generaba incertidumbre. La JRD convocó una reunión y puso una variable: las consecuencias de la temporalidad. Habían pasado 3 meses, los gastos generales variables eran 5.000 soles, y lo que les dijo la JRD es: hoy han pasado 90 días, 90 por 5 son 450.000 soles, y el contratista ha pedido en esta prestación adicional una ampliación de plazo por demora en la aprobación. ¿De quién va a ser la responsabilidad de este impacto económico en la demora de la aprobación de esta prestación adicional? Porque está impactando en la ruta crítica. Las partes entendieron la consecuencia que podrían tener sus actos. De repente no lo entendieron a las buenas, pero esta situación ejemplar puso en escenario que las partes mejoren el flujo de la información. La colaboración fue forzada por responsabilidad. Las personas pudieron unir esfuerzos, pudieron generar acuerdos que sí tendrían que respetar. Muchas veces van a escuchar: la colaboración no es la clave, la colaboración
nunca funciona. Venimos a los seminarios y siempre nos hablan de colaboración, pero eso no es la realidad en la JRD. Inclusive los que están en las DAP a veces tienen ese mismo horizonte. La verdad es que la colaboración no funciona hasta que a veces resulta, hasta que a veces funciona. Hay que tener paciencia, caerse y volverse a levantar y lograr que en algún momento este lazo de colaboración resulte y genere información que genere valor y disminuya la incertidumbre del proyecto, es importante, pero hay que caminar en ese camino, hay que tener bastante paciencia. Y segundo punto, en esta JRD había un pequeño problema, la interpretación de los términos de referencia. Las partes ya estaban en un escenario de colaboración, pero sin embargo, el contratista había comprado, la obra era 50 millones y se había adquirido equipos por un espacio del 10%, 5 millones de soles. Y no podía adquirirlos, bueno, si bien se adquirió, no podía valorizarlos, porque si bien él compró de acuerdo a las especificaciones técnicas de un espesor, la entidad decía que en las cotizaciones de ese equipamiento se menciona que el espesor es 3.5. Por lo tanto, no se ponían de acuerdo y habían pasado 3 meses y no valorizaban. Las partes entendieron que el flujo financiero es el corazón del proyecto y que este proyecto no va a avanzar. Se reunieron, tuvieron la capacidad de hacer una misma pregunta y generar 2 opiniones vinculantes a la JRD. Tanto así que las opiniones no vinculantes que emitió el adjudicador salvaron el proyecto. Yo soy muy contento de que en este proyecto las partes hayan entendido el valor de la acción preventiva a través del uso de opiniones no vinculantes. Y es por eso que lo saco al escenario. Inclusive podemos ver algunos casos donde a veces no es necesaria una opinión, sino solamente la ilustración indirecta del adjudicador a las partes de lo que el reglamento dice. Por ejemplo, aquí habían dos discusiones. Una, que el supervisor había puesto en sus términos de referencia que solo atenderá la solicitud de ampliación de plazo los lunes, miércoles y viernes de 8 a 15 horas. Y querían irse a la JRD por ese caso. No era necesario, bastaba una reunión con los adjudicadores y entender el entendimiento de lo que puede ser un flujo de información y respetar el reglamento. En el segundo caso, se había otorgado una ampliación de plazo al contratista, pero la entidad consideraba que los gastos generales variables debían ser debidamente acreditados y el reglamento no indicaba, eran los gastos generales variables diarios por el número de días con el reajuste, con el reglamento actual es esto. Y querían irse a una solicitud de decisión para que la JRD exprese exactamente que el gasto general variable no es debidamente sustentado. Pues no fue necesario irse a una solicitud de opinión ni una decisión porque las partes entendieron que eso es lo que dice el reglamento. Bastó tener una reunión con las partes y decirles ilustrarles a las partes sobre el cumplimiento del contrato. En esta JRD a veces existieron decisiones, 5 decisiones, y las decisiones cumplieron su rol de bajar la olla de presión. Se emitieron 5 decisiones, el tema de penalidad fue muy importante. Las partes no querían ponerse de acuerdo en penalidades por un tema de Contraloría, usaron la JRD para resolver su desacuerdo de penalidades. Los alcances, la otra controversia fue por alcance de obligación contractual del desacuerdo al sistema de contratación y 2 solicitudes por ampliación de plazo. Bueno, también llegó una sobre solicitud de prestación adicional donde la JRD no es competente. Pero esta obra, si bien no tuvo penalidades, se terminó dentro del plazo contractual, pero con una extensión de 1 año más del tiempo que se tenía que terminar, pero considero que fue un proyecto exitoso para el gobierno regional de Cusco. He puesto acá otro ejemplo, que esto es otra historia real. Este es un DAP, el paquete 0 de Escuela Bicentenarios. Es un DAP que tuve el honor de estar con Gustavo Bayona y con el ingeniero Luis Hernández, que debe estar caminando por ahí, ¿no? Este DAP se formó para 2 etapas, para la etapa de contingencia y diseño y para la ejecución de 4 escuelas. La verdad que en los últimos 5 años es el único DAP y JRD que ha terminado dentro del plazo de ejecución del proyecto, que fue 10 meses. Después todos los demás habrán terminado sin penalidad o con penalidad, pero no han terminado dentro del plazo propuesto.
Es el único proyecto en los últimos años, he terminado 6 DAP, y esta es la única DAP que puedo decir que se ha terminado dentro del plazo propuesto en el proyecto, los 10 meses para la etapa de ejecución. Este DAP no comenzó bien. La etapa 1, podemos resumirla en una frase: nunca renunciar a la actuación preventiva. Había poca colaboración, información ambigua, un trato áspero entre las partes, pero pudimos rescatar que si bien el trato era áspero, era un trato directo. Un trato directo que permitía que las partes puedan ir al siguiente paso. Si bien la premisa era el no fue el punto de partida para que se camine a lograr acuerdos. Las partes sufrieron mucho en la primera etapa, en la etapa de construir escuelas contingentes y hacer el diseño. Pero ya se venía la etapa verdadera, que era la etapa de ejecutar las escuelas que están ahí. Y podemos resumirla en que en esa etapa las partes ya tenían la experiencia de la primera etapa. Las partes generaron colaboración y esa colaboración generó información y esa información generó valor. Sacó el valor oculto que existe en la información. Tanto así que, como dice la frase, keep it simple, stupid, no se admitía que haya información ambigua. Toda comunicación entre el gerente de proyecto y el KP1 tenía que ser información directa, sin ambigüedades. Cualquier ambigüedad era castigada. De broma decían, pasa al callejón oscuro. No se permitía la comunicación ambigua. La colaboración técnica generó información válida y la información válida liberó valor oculto y generó un valor al proyecto. Las partes entendieron que el flujo financiero es el corazón del proyecto. No hubo quejas del contratista en la demora del pago, ¿no? Hubieron pequeños actos de buena fe. Hay un DAP famoso que sostiene que todo proyecto debe tener actos de buena fe. Y acá en este proyecto los existieron. Existieron alivios procedimentales dentro del contrato de parte del gerente de proyecto. El PIP se puso la camiseta del proyecto. Iba a supervisar la obra constantemente hasta estaba parado en la puerta antes de que se inicien los trabajos. Había una discusión, este es un caso, yo creo que este es uno de los casos interesantes que contar, donde la discusión entre el gerente de proyecto y el KP1 se tornaba difícil. El gerente de proyecto le decía, quiero obras, quiero que me midas los metrados diariamente, quiero saber el avance diario porque tenemos que terminar en determinada fecha. Y el KP1 le decía, tú eres un hombre de poca fe, vamos a terminar, confía. Y el gerente de proyecto decía, no confío, yo necesito medición, yo necesito por tus obras os conoceréis, entrégame mediciones. Y tomaron la decisión de contratar a un grupo de personas adicionales para medir, para controlar. Lo hicieron en un colegio, uno de ellos, en San Felipe, si la memoria no me falla. Esto trajo como resultado, indirectamente, como nos explicaba el gerente de sitio de esa obra, que las personas que iban a controlar, si bien reportaban diariamente, tenían el efecto de cambiar la conducta del subcontratista ejecutor en la administración del trabajo con el personal. Y sentían, esa es la frase que dijo, que la producción aumentaba, que la conducta de los trabajadores cambiaba. Y se implementó en los 4 colegios. Eso se llama el efecto Hawthorne. La conducta de las personas o la conducta de algunos individuos puede cambiar por el efecto de la observación con un lazo de retroalimentación positiva. Y creo que eso fue uno de los éxitos para que el proyecto pueda terminar en solo 10 meses. Este proyecto a la fecha tiene 0 emisiones. Yo considero que la capacidad y experiencia del personal, entendiendo las dificultades del proyecto, fueron afrontadas como desafíos del mismo. En la última reunión presencial del DAP, las partes que inicialmente estaban separadas mostraban una unión única. Así como cuando en un partido se hace una arenga para comenzar el partido, las partes se aplaudieron entre ellas, se aplaudieron junto con el DAP y se prepararon para terminar en la última semana y cerrar el colegio. El resultado fue el siguiente. Los 4 colegios se concluyeron dentro de los 10 meses, 4 escuelas edificadas. Escuela Bicentenario ha publicitado bastante este proyecto, ha puesto algunas especificaciones que ellos consideran. Creo que ahí falta poner el esfuerzo de las partes, tanto del gerente de proyecto de la entidad como el KP1, del gestor constructor y del DAP. Para mí es un proyecto que en los últimos años, en el desarrollo de mi carrera, es el único que ha sido terminado dentro del plazo propuesto en los 10 meses.
El inicio de este contrato fue como siempre. La primera palabra es el no. El no que siempre da confianza a la entidad para que tenga seguridad de sus decisiones. Avanzar del no hasta un 50%, llegar al sí es el reto de los adjudicadores. Siempre deben tener en cuenta que la actuación del DAP puede cambiar la conducta de las partes. La actuación de la JRD puede cambiar si creamos un lazo de retroalimentación positivo, con las preguntas adecuadas. También podría ser lo contrario, si la actuación del DAP no es la correcta o la de la JRD. Hay que tenerlo mucho en cuenta. Siempre los retos son estos, ¿no? Todos los adjudicadores, todos los DAPs que estamos aquí, debemos capacitarnos en tener capacidad para hacer las preguntas correctas. Determinar el verdadero problema junto con las partes es importante. Lo que llamo el poder del no es la respuesta que vamos a escuchar siempre y tener la paciencia para entender que la colaboración puede aparecer en cualquier momento. No la van a encontrar inicialmente. Como decía, la colaboración no funciona hasta que aparece, hasta que resulta, hasta que funciona y genera información que genera valor. Y se pueden cambiar las posiciones por intereses con la presencia del DAP. El DAP crea ese espacio especial de alto nivel para poder entender a la colaboración como un valor para el flujo de información. Creo que ese es el principal aporte del DAP. Y obviamente que eso va a tener como pilar la confianza. Este es un decálogo que escribimos con Gustavo, donde podría resumir solo 3 palabras, ¿no? Siempre hay que, y esto va para todos los que llevamos JRD y DAP, ¿no? Siempre hay que tener pasión por este mecanismo. Voy a leer solo en naranja, que a mí me parece lo más importante, ¿no? Privilegiar el desarrollo del proyecto. Ser un engranaje dentro del sistema del desarrollo del proyecto, procurando su continuidad. Y ya para terminar y dar paso a mis distinguidos expositores, como yo siempre digo, si bien el arte del arbitraje es el arte de la prueba, el arte de dispute board es este, ¿no? Lograr en las partes un lazo de retroalimentación positiva de colaboración. Muchos dirán, como escucho siempre, la colaboración es imposible, la colaboración no existe. Hay que tener paciencia, porque cuando aparece, genera el flujo de información y este genera valor al proyecto. Ahí me quedo y muchas gracias. Voy a dar pase a mi distinguida profesional Ginny Guerrero para que nos explique, en este caso, el concepto y su experiencia sobre la actuación colaborativa, sobre el desarrollo de la actuación preventiva en las JRD DAP de acuerdo a su experiencia. Adelante, Ginny, te escuchamos. Voy a formar parte de ustedes. Gracias, ingeniero. Bueno, la verdad, un total gusto estar acá en mi colegio y estar acompañada de estos expertos a quien yo admiro mucho y siempre los escucho. He traído mi plagio por si acaso se me pase algunos datos, pero ¿qué es lo que puedo evidenciar antes de contestarle el pase que me ha dado el ingeniero? Es que son cerca de ya 4 años que se nos impuso como solución, que me parece fue una de las mejores imposiciones, de que las soluciones se puedan llevar mediante el mecanismo con el manejo de la Junta de Resolución de Disputas. Son 4 años y yo he visto la evolución en 4 décadas, cómo ha ido utilizando ese reglamento y la verdad llegaba a momentos en que las soluciones, muy antiguos por supuesto, una ampliación de plazo se resolvía en el Poder Judicial y demoraba 10 años, una eternidad. Y eso ya no era solución. Fue avanzando con el arbitraje, ahora viene el mecanismo para que la Junta de Resolución de Disputas actúe y le dan una gran ventaja. Definitivamente esto es extraordinario y que lo impone el Estado para poder discernir pronto los problemas y encontrar soluciones en vivo cuando se esté ejecutando obra. Ese mecanismo tiene la parte más importante, es la preventiva, la que ha desarrollado el ingeniero Reiner en su exposición y que le ha servido para dar ese paso importante para las soluciones de los problemas que se iban presentando. Como dicen, cada problema debe ser un impulso para encontrar la solución. ¿Qué hay que hacer
para que la parte preventiva se aproveche. Definitivamente tiene que moverse la persona, no solamente la experiencia profesional o los cartones que ha podido acreditar a lo largo de su vida, sino tiene que actuar la experiencia, lo ha dicho el ingeniero, tiene que actuar la persona, integrar ambas cosas y saber escuchar. Entonces, si yo tengo ese ingrediente, puedo escuchar, debo tratar de escuchar si no lo sé hacer, entonces ya voy entrando a ese aspecto que se busca, el colaborativo. Entonces, si yo no tengo buena escucha, ¿cómo puedo motivar a las partes? ¿Cómo puedo conocer sus intereses para poderlos convertir en parte de las herramientas para la solución? Y eso lo he encontrado en el mecanismo preventivo de la Junta, que es realmente un poco complicado para las partes conocer que definitivamente la Junta puede actuar preventivamente. Tienen temor inclusive que con una absolución ellos puedan tomar decisiones. Lo he logrado en varias oportunidades, que con una consulta esto se convierte en resolución y se solucionen problemas. Pero es una constante del equipo de la JRD para lograr ese aspecto preventivo. Cuando ponía el ejemplo de la ampliación de plazo de hace 3, 4 décadas y ahora cómo se está buscando evitar llegar a ello en este aspecto preventivo, tenemos los ingenieros que entregarnos más allá de lo que pensamos que es la ingeniería, ¿no? Entregar nuestra sapiencia, nuestro tiempo y las ganas de encontrar la solución. Tenía varios puntos que había notado, pero quería sumar a lo que el ingeniero ha señalado con algunas cifras. Estaba analizando y creo que la doctora Silvia Rodríguez dio unas cifras y no está lejos el análisis que he efectuado. Si solamente una obra se demora 30 días, ¿en cuánto impacta en la obra? En 2.72%. Es un montón de dinero. Pero si estas demoras van a 300 días, impactan en el 21%, 20.99 dice. Pero si luego de ello, de no haber estado manejado bien, se va a resolución de contrato, el impacto es mayor. Por supuesto que siquiera se va en un 40% más. Entonces, la Junta de Resolución de Disputas tiene que entender lo importante que es su presencia en la obra y lo estamos viendo, son menos de 4 años. Algunos que han entrado sin ser obligados, pero ya ahora el reglamento obliga. Paso previo para ir a una solución con jurisdicción mayor, como es el arbitraje. Entonces, ¿por qué ponía estas cifras? Porque a veces dice, ¿para qué voy a tener una JRD? Nos sale caro. Si mejor aguantamos 8 o 9 meses y recién cuando le necesitamos para decisiones la contratamos. Yo quería señalar en líneas generales que mi experiencia en la parte preventiva en general no ha podido ser totalmente aprovechada, pero lo que se ha podido hacer ha tenido impacto, ¿no? El ingeniero lo ha hecho, él ya lo ha dado con resultados, con ejemplos, y en ese sentido tenemos que seguir yendo. Pero sí pido a los adjudicadores o a los que van a ingresar a ser adjudicadores, a los que van a trabajar este mecanismo, por favor, no vayan a una audiencia y digan, señores, tengo 1 hora para irme. No. Si tienen a las 9 audiencia, separen bien su tiempo. Optimicen sus minutos, pero no les hagan sentir que solamente están yendo por cumplir. Entréguense y los resultados van a ser como los que acabamos de escuchar. Gracias, ingeniero. Jenny, Alberto y Gustavo son un ejemplo de que podemos considerar de que en el mercado peruano ya hay un mercado local de adjudicadores y que con nuestras fortalezas y debilidades hemos asumido estándares internacionales. Pero no hay que quedarnos ahí, la autocrítica es necesaria. Si queremos avanzar debemos echar gasolina al carro y en ese sentido vamos. Entonces paso la posta a Alberto para que nos explique los lineamientos de la actuación preventiva de acuerdo a su experiencia. Adelante, Alberto.
Muchas gracias al Colegio de Ingenieros, a Alexis por su invitación y felicitaciones por la excelente organización de este congreso. La JRD es un mecanismo relativamente joven de aplicación en nuestras obras públicas. Con la Directiva 012-2019 quedó muy claro que una de sus funciones es la prevención y solución de controversias en los contratos de obra. Ahora, los adjudicadores que forman parte de la JRD tienen que usar todas sus facultades profesionales y personales para prevenir controversias y privilegiar el desarrollo del proyecto. Lo hemos venido escuchando a lo largo de las exposiciones anteriores y de los comentarios. Es importantísimo que se usen todas las habilidades profesionales y personales, es decir, la experiencia que se tiene en la ejecución de obras anteriores. Es importante tener experiencia, es importantísimo haberse capacitado para conocer y estar al día con la normativa, y es fundamental manejar habilidades blandas y comunicacionales para poder llegar a las partes y generar confianza. Solamente generando confianza, y como bien decía Alexis en el panel anterior, conseguir que se trabaje en equipo por un objetivo, y el objetivo es terminar el proyecto con la calidad, el costo, el plazo previsto. A petición de ambas partes, la JRD está facultada para su función consultiva, puede absolver consultas. Yo creo que esto es un mecanismo, una herramienta muy potente que se usa muy poco. Y se usa muy poco porque hay mucho recelo de las partes, por un lado. Por otro lado, piensan que pueden perder el tiempo con la función consultiva. Y finalmente, ni siquiera se ponen de acuerdo para plantear ambos la consulta, lo cual limita mucho esa facultad consultiva. Efectivamente, como escuchamos en algunos paneles anteriores, hay algunas partes o hay muchas sugerencias para que la función consultiva y las consultas que se planteen en la JRD no sean conjuntas, sino que sea solamente de una de las partes. Yo soy de opinión que el hecho de que la planteen ambas partes le da de alguna manera una seguridad de que la parte que haya estado opinando de manera diferente a como opine la JRD, tome esa opinión que no es vinculante, tome esa opinión y la cumpla. Si solo una parte ejerce su función, pide la consulta, la otra parte seguramente que ni siquiera ha querido plantear la consulta no la va a acatar y habrán perdido el tiempo. Entonces, yo veo lógico que se plantee en conjunto las consultas y es algo a lo que se tiene que llegar, porque la consulta se resuelve muy rápido. Si se resuelve y se deja un documento escrito, ese documento escrito puede servir a una de las partes que lo necesite para sustentar su decisión, para sustentar su resolución y privilegiar el avance de la obra. Tiene la JRD la obligación también de analizar con las partes la ejecución del contrato de obra, reunirse periódicamente con ellos. Periódicamente es las veces que haga falta, normalmente es una vez al mes, y evaluar cómo viene ejecutando el contrato y qué dificultades hay. El análisis de riesgos con la matriz de riesgos que explicó también Alexis en la sesión anterior, es una herramienta fundamental para llevar un seguimiento y adelantarse a los problemas y poder mitigarlos. Un profesor explicaba alguna vez un tema de riesgos y con unas cejas muy pobladas, y era muy expresivo, y movía las cejas cuando decía: las olas se ven venir de lejos. Y efectivamente, me acuerdo siempre de este profesor moviendo sus cejas pobladas y hablando de que las olas se ven venir de lejos. Y efectivamente así es. Uno tiene que estar atento para ver venir la ola y prever los efectos que tiene. ¿Cuántas veces decimos uno, me cogió desprevenido determinado tema? Y efectivamente hay que prever los riesgos que vienen y hay que tomar acciones, mitigarlo, controlarlo, evitarlo o por último asumirlo, saber que viene y tiene uno que asumir el riesgo.
Pero, ¿cómo se puede prevenir efectivamente? ¿Cómo se es eficiente en la prevención? Indispensable estar informado. Si uno no está informado, no hay forma de adelantarse a los problemas. Y es uno de los problemas que tenemos muchas veces en las JCRDs. No nos informan oportunamente. La gente está acostumbrada a guardarse los temas, a manejar sus agendas ocultas y sacarlas cuando les son más efectivas. Por eso la importancia de los talleres al inicio, por eso la importancia de incorporar la JRD cuando todo el mundo es amigo todavía, cuando están celebrando el inicio de obra, la entrega del terreno y es posible fomentar esos lazos de confianza y mejorar la comunicación para que efectivamente las cosas sean transparentes, fluyan y todo el mundo se enfoque en terminar la obra y no en cómo sacarle el adicional, cómo conseguir esa ampliación de plazo o cómo ejecutar la fianza del contratista para hacerle, entre comillas, un favor al Estado. En cada visita deberíamos insistir siempre en la función preventiva de la JRD y ofrecer esa función consultiva. ¿Por qué? Porque no hay esa mentalidad. Tenemos muchos años de trabajar con una ley de contrataciones muy confrontacional. Entonces, la posición normal de un supervisor es decir que no a todo, y la posición normal de un contratista es guardarse las cosas para reclamarlas cuando más daño puedan hacer. Entonces, esa mentalidad hay que cambiarla. Tenemos que apuntar a que la obra es lo que más interesa y hacer ese análisis beneficio-costo. Al contratista le interesa salir cuanto antes de la obra y tomar la siguiente y liberar sus fianzas. Y, por supuesto, al Estado, que no es el Estado, somos los usuarios, nos interesa tener una obra de calidad a la mayor brevedad. Y para terminar, hacer hincapié en la importancia de las visitas presenciales. No abusemos de las visitas virtuales, creo que deberían ser solamente casos excepcionales, ya lo han dicho también, la primera visita debería ser presencial. Yo diría la segunda, la tercera, la cuarta también. Solamente excepcionalmente visitas virtuales. Es totalmente diferente hablar con alguien en una reunión por Zoom que hablar viendo su expresión, todo su lenguaje corporal. Muchas gracias, Reina. Muchas gracias, Alberto. Y ya, Gustavo, para terminar, tú eres el abogado del panel. Acá hay 3 ingenieros, eres abogado. Tú has estado conmigo en la DAB de Bicentenario junto con Luis Hernández, que acá lo veo. Estás compartiendo una JRD conmigo. ¿Cuál es tu visión como miembro de trabajar con ingenieros, como abogado, en la acción preventiva, en el desarrollo de la JRD y las DABs que has podido experimentar, Gustavo? Bien, muchas gracias, Reiner. Quiero agradecer primero a Alexis por la invitación, a Luis Hernández como presidente del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos del Colegio de Ingenieros. Cuando hablamos de colaboración, estamos hablando de un estado mental de adentro hacia afuera. Podemos tenerlo en todos los contratos, pero la colaboración viene de uno mismo, empieza por uno mismo. Y eso va a colación porque ¿cómo logramos sacar adelante un proyecto? ¿Cómo logramos sacar adelante un contrato? ¿Cómo logramos sacar adelante un matrimonio? Así de sencillo. El factor más importante para mitigar tempranamente situaciones es la disposición y el compromiso de las partes respecto de su relación contractual. Si yo no tengo disposición o compromiso, no podré abordar los espacios de diálogo. Si no tengo disposición o compromiso, no voy a poder abordar los problemas y las posibles disputas cuando vayan surgiendo. Si no tengo disposición y compromiso, no voy a obtener absolutamente nada. Ese es el punto de partida, la disposición, el compromiso respecto de tu contrato, de tu relación. ¿Quieres que esto salga adelante? Saquémoslo adelante juntos. Lo primero.
¿Ok? Partiendo de esa premisa, ahora vámonos por el lado de la JRD para cumplir con sus tareas fundamentales. En principio, lo que debemos hacer es monitorear el proyecto en tiempo real, y acá es muy importante la gestión de riesgos. De por sí, esa matriz de riesgos elaborada por Alexis la estamos utilizando en la JRD con el ingeniero Solís, y es una herramienta que ayuda porque permite en el momento de la reunión, permite ahí mismo, proyectándolo, permite poner o colocar quién se va a hacer cargo, qué es lo que va a pasar para seguir monitoreando con esa matriz, y resulta de suma importancia o ayuda. Es importante. Lo segundo es abordar los problemas y las posibles disputas a medida que van surgiendo, y eso me trae a colación un proverbio de la Edad Media que fue de alguna forma un poco más refrescado por Franklin en algún momento, que es: por la falta de un clavo se perdió la herradura, por la falta de la herradura se perdió el caballo, por la falta del caballo se perdió el jinete, por la falta del jinete se perdió la batalla, y por perder la batalla se perdió el reino. ¿Ok? Un problema tan sencillo que no es abordado conforme va surgiendo puede desencadenar en un desastre. Y es por eso que una de las labores principales de la Junta de Resolución de Disputas es eso, es estar detrás de esas situaciones que, como lo mencionó el ingeniero López, quizás estén causando escozor en algún momento, pero nadie las dice. Es una tarea fundamental del Dispute Board traerlo a debatirlo, a discutirlo. Y eso va con el tercer rol fundamental de la Junta de Resolución de Disputas, que es fomentar los espacios de diálogo entre las partes, los espacios de comunicación efectiva. Si no podemos lograr eso, difícilmente podemos solucionar los temas, ¿no? Y finalmente, la cuarta tarea es fomentar la resolución cooperativa de los conflictos que van surgiendo entre las partes. Esas son las 4 tareas que tiene que cumplir la JRD en el ejercicio de su función preventiva. Y yo quiero terminar, me faltan 3 minutos, la verdad que me gustaría profundizar mucho más, pero el tiempo es tirano. Y yo quiero profundizar solo en un factor también que considero importante, que es el trabajo con equipos. Para los proyectos exitosos, un factor muy importante es el trabajo con equipos. Y no solo se trata de subir al autobús a las personas adecuadas, porque puedes tener las personas adecuadas, sino se trata además de saber dónde sentar a esas personas, en qué asientos los vas a poner. Y eso trae a colación lo que el ingeniero Solís comentó del paquete cero. Se trajeron en su momento, ante una primera etapa que pudo ser no tan exitosa, yo diría que no fue nada exitosa, a una segunda etapa donde se revirtió. ¿Y por qué? Porque se trajeron a las personas correctas, se sentaron en los asientos correctos, personas con inteligencia emocional. Lo que contó el ingeniero Solís es cierto. En un momento el gerente de proyecto se expresaba de una manera con el KP1, cuando con esa forma de expresarse cualquiera se hubiese puesto a la defensiva o hubiese escuchado eso y respondido. Pero esta persona, por el contrario, con mucha inteligencia emocional, autorreguló sus emociones y pudo controlar ese momento. Y si no, esa persona no hubiese podido continuar en el proyecto. Y curiosamente esa persona es la que el ingeniero Solís comenta que terminaron aplaudiéndose mutuamente, el KP1 con el gerente de proyecto. Fíjense ustedes lo importante, poner en los asientos correctos a las personas adecuadas. Dicho esto, quiero trabajar ahora en el minuto 20 que me falta en 3 aspectos muy importantes que tienen que trabajar para cohesionar a esas personas para lograr que se conforme un equipo, porque finalmente podrían ser un grupo de personas, pero para que sean equipo tienen que lograr 3 cosas muy importantes, que esto ha sido estudiado por Coyle, por Mills y por otros especialistas en equipos exitosos. Y son, primero, formar un espacio donde la gente sienta que pertenece a ese proyecto, sienta que pertenece a ese espacio. El sentido de pertenencia hace bajar las defensas y que tú puedas dar lo mejor que porque te sientes cómodo en ese espacio de confianza con las partes. El segundo
es labrar la seguridad en un espacio donde tú sepas que te puedes desarrollar y que puedes aportar, que puedes cometer errores y que no van a tener represalias cuando cometas errores, sino por el contrario, se van juntos como equipo, van a salir adelante. Y finalmente lo mencionó Alberto, que es el objetivo común. Sin un norte, sin un objetivo y todos alineados a ese objetivo, no vamos a conseguir nada. Esos tres factores son importantes y yo creo que desde el liderazgo que cumplen cada gerente de proyecto, cada miembro de una JRD o de un DAP, tienen que ayudar a las partes, en este caso a los gerentes y a todos los miembros, a sacar adelante, a inspirarlos, a motivarlos y sacar adelante el equipo, porque finalmente, y yo quiero hacer una pregunta, yo sé que estoy con el tiempo, pero quiero hacer una pregunta y que me levanten la mano. ¿Quiénes han participado en alguna vez en el equipo de contratista? ¿Han participado alguna vez en el equipo de contratante o del propietario? Listo. Yo quiero que desde ahora todos cambien esa visión, porque ustedes cuando están a cargo de un proyecto no son el equipo de la empresa, no son el equipo de la entidad, son el equipo proyecto, son el equipo paquete 0, son el equipo paquete 8, paquete 4, paquete 5, el que quieran llamarlo, son ese equipo. Y en base a eso es que tienen que trabajar. Y esa es la mejor forma, el mejor espacio que ustedes van a tener en sus vidas para poder trascender, hacer algo, lograr esa meta que se han propuesto, sacar un colegio, una carretera, etcétera, etcétera. ¿Quedó más tiempo? Gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, y con eso vamos a culminar, salvo que hayan preguntas del público. Adelante, Carlos. El micrófono. Ahí está viniendo el micrófono de la esquina del auditorio, por si acaso. Ahí. Hola. Quería hacer una pregunta a cualquiera de ustedes que han estado dentro de un panel ya en la ejecución de la obra. Quisiera saber, ¿no? ¿Qué pasa cuando dentro de una controversia, estando en funcionamiento la Junta de Resolución de Disputas, tienen la participación del control concurrente de la Contraloría cuando ingresa dentro de un problema en la propia ejecución de la obra? ¿Qué hacen? ¿Cómo actúan o delegan el tema a la entidad para que dentro de la gestión ellos resuelvan ese conflicto? Que a veces es dentro del propio control concurrente, ¿no? Dentro de las facultades que tiene la Contraloría. No sé si les ha tocado. Sí, adelante, Gustavo. Gracias. Está encendido, ya. Entendí que se hace cuando se identifica un conflicto, cuando se identifica un problema. Hay una frase que grafica de cuerpo entero la respuesta, y es una frase de Muldon, que es un mediador muy famoso del mundo. Tiene un libro que se llama El corazón del conflicto. Y él dice que un proceso de resolución de conflictos es sacar un asunto del oculto de las aguas tenebrosas a la superficie, y una vez que está expuesto a la luz, esto puede enseñarnos muchísimo. Lo que hace una JRD, un Dispute Board, es cuando identifica una de esas situaciones, las trae a la mesa de discusión, las pone a la mesa de debate y hace que las partes aborden el conflicto, no les den la espalda, por el contrario, lo aborden. Y solo así, y obviamente con los espacios que hemos estado comentando todos los expositores, solo así podemos de forma creativa y dentro de un marco normativo poder llegar a la solución del conflicto. Si sacándolo a la luz y discutiéndolo, debatiendo, no se puede llegar a una solución por autocomposición, pues bueno, pasaremos a la función resolutiva de la JRD o el Dispute Board. Eso es. Bueno, solamente contarte rápidamente, mi experiencia siempre ha ido por cuerda separada.
muchas controversias, inclusive han llegado por opiniones del control concurrente que han hecho que las actuaciones de la entidad tengan que paralizar y ante la duda han llevado a veces eso en opinión consultiva, que justo es el caso que expliqué del Hospital Pomacanche, o si no en solicitud de decisión a la JRD. Sí. Adelante, Carlos, ¿quieres hacer un comentario? Adelante. No se te escucha, no se te escucha. Sí. El tener a la Contraloría como telón de fondo causa en los funcionarios muchas veces la tendencia a no resolver como deberían y decir, bueno, que la JRD lo resuelva, así la responsabilidad es de ellos, ¿no? Pero ¿a dónde quiero llegar? Seguramente todos ustedes conocen que hay un proyecto de ley que modifica unos artículos de la ley de la Contraloría que lo que pretende es que los contratistas, supervisores, proyectistas y subcontratistas sean tratados como funcionarios públicos y por lo tanto también estar sujetos al control, a las sanciones, a las persecuciones y a los miedos, igualito que el funcionario público propiamente. Independientemente que si la Contraloría va a poder controlar a tanto funcionario público creado, porque no puede con los que existen, y ahora se cuadruplicarían seguramente, pero ¿qué va a pasar con la JRD cuando se encuentre que las dos partes tienen una espada de Damocles encima? Alberto, un comentario. Bien. No, bueno, yo de verdad comparto plenamente el comentario y de hecho que lo hemos estado discutiendo y creo que espero que eso no se dé, y creo que ese no es el camino para construir un camino para llevar a la conclusión de las obras, sino todo lo contrario. Espero que no se dé, espero que el camino de la Contraloría se enfoque y se fortalezca por este tema de control concurrente, pero desde el punto de vista de la prevención. Esa es mi opinión, Carlos. Bueno, creo que con eso alguien más. Bueno, creo que con eso damos terminado el panel y un abrazo a todos. Muchísimas gracias, estimados ingenieros, por compartir experiencias y sabiduría con nosotros. Haremos entrega de un diploma en reconocimiento a su brillante exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación presentaré al último panel de nuestra jornada de hoy, que tratará sobre el tema los sistemas de entrega de obras. En este sentido, invito al estrado al doctor Jaime Grey,
socio fundador del estudio Navarro, Paredes y Grey. Asimismo, invito a los panelistas, ingeniero Guillermo Vega, ingeniero civil, perito y adjudicador JRD, al ingeniero Glenn Cameron, ingeniero civil, MBA, consultor y adjudicador JRD y DAP, y finalmente al ingeniero José Poma, ingeniero civil, MBA, consultor y adjudicador JRD. Un aplauso para todos. Gracias. Gracias. Por favor, señores. Muchas gracias por estar aquí. Es la última exposición de esta tarde. Debo comenzar agradeciendo al Colegio de Ingenieros del Perú. Es para mí un honor estar en esta casa y en especial quiero agradecer a Alexis por su invitación, a Lucho y nuevamente, no exagero al decir lo honrado que me siento. Además, me dan una oportunidad para encontrarme con muy buenos amigos, grandes profesionales y con ustedes. Para tocar un tema, les digo, que no tiene que ver con lo que hemos hablado en esta tarde. Es decir, no vamos a tocar el tema de JRDs ni de Dispute Boards, que dicho sea de paso, es un tema que me apasiona profundamente. Y creo que los expositores que nos han antecedido en todos los paneles han confirmado lo importante que es entenderlo y aplicarlo apropiadamente en obra. Pero acá vamos a tocar un tema que me apasiona de igual manera. ¿Por qué? Porque se trata de reflexionar en conjunto con los miembros del panel en cómo comprar bien ingeniería y construcción. Ese es el tema central. Cuando hablamos de entrega, lo hacemos desde el punto de vista que en inglés sería el delivery, ¿correcto? No es la entrega final de la obra, que en inglés sería el handover. No tiene nada que ver. Tiene que ver en cómo compramos con mucho sentido, con mucha sensatez, buena ingeniería y buena obra. Dicho sea de paso, más de una persona que ha estado en obra conoce muy bien las grandes discusiones que durante la etapa de licitación o concursos hay sobre por qué no tuvimos acá un contrato NEC, nos hubiera salvado, o un contrato FIDIC, o un contrato ad hoc. Y la verdad, para poder tener claro cómo comprar buena ingeniería y buena obra, tenemos que aplicar, en opinión de quien habla, tenemos que dar un paso atrás y utilizar una herramienta como esta. ¿Por qué? Porque esta herramienta, que es parte de la planificación de la etapa de compras, nos ayuda de acuerdo a las características del proyecto, del mercado, de las propias fortalezas y debilidades de la entidad, porque este es un congreso sobre gestión contractual y mejoras en contrataciones del Estado, ver si debo contratar con un sistema tradicional, es decir, completo el diseño y la ingeniería al 100%, luego licito, luego contrato a un contratista que ejecutará esa ingeniería, o si por el contrario era mucho más conveniente para el proyecto de repente poner los requerimientos para que el contratista diseñe y construya. O quizás irnos un poquito más allá y hacer como se hicieron los panamericanos, utilizando la opción F de NEC, etc. Ese es el centro de esta plática, de esta conversación con ustedes y con los miembros del panel. Entonces partamos, y un abogado les va a decir eso, de una ecuación. ¿Cuál es la ecuación? A mayor riesgo otorgado al contratista, el contratista
nos va a responder con mayor precio, ¿no es cierto? Entonces, partamos que por temas de sentido común, no tiene sentido darle al contratista o asignarle riesgos que luego éste nos va a trasladar de manera abierta en un precio o de repente a través de reclamos. Entonces, tenemos que hacer este análisis para ver exactamente en qué situación estoy o estará mi proyecto y de acuerdo a ello decidir el sistema. Entonces, ¿qué es un sistema de entrega de proyecto? Un sistema de entrega del proyecto es una decisión unilateral, por favor, unilateral, tomada exclusivamente por el propietario, en el cual el propietario decide cómo se van a interrelacionar los diferentes agentes que intervienen en un proyecto. Es decir, quién diseña, quién construye, quién supervisa, quién suministra, etcétera. ¿Correcto? De acuerdo a las propias capacidades. Y dentro de esa asignación y ese relacionamiento es vital decidir quién asumirá el riesgo de diseño. ¿Correcto? Dicho esto, analicemos muy rápidamente el primer sistema, el sistema tradicional, donde el propietario tiene todo el tiempo del mundo para hacer ingeniería de calidad. Y como ustedes saben, queridos ingenieros, ingeniería de calidad no se hace con copy-paste, ¿no es cierto? Tampoco se hace en 2 meses y medio, sino que se tienen que hacer toda una serie de estudios profundos y luego ingeniería de verdad en diferentes disciplinas para tener un buen proyecto. ¿Correcto? Necesitamos recursos. Pero sobre todo necesitamos tiempo, mucho tiempo para hacer las cosas bien. Perfecto. Tenemos una buena ingeniería. Con buenas especificaciones, también deberíamos tener 2 cosas adicionales muy importantes. Un programa, no al nivel del contratista, pero sí deberíamos tener un programa, un cronograma razonable y deberíamos también tener un razonable presupuesto, utilizando justamente temas de mercado, no haciendo benchmarking, ¿no es cierto? No, esto es lo último que costó en la última hora, no. Tenemos que hacer las cosas mejor porque tengo ya las especificaciones listas. Selecciono a un contratista y el contratista va a ejecutar lo que yo especifiqué o lo que yo diseñé como propietario. Entonces me quedo tranquilo desde el punto de vista de la calidad. El contratista, a su vez, corre con el riesgo de entregar la obra en plazo y en el precio. Perfecto, este sistema funciona muy bien. ¿No es cierto? Dígame, todos ustedes conocen que la ingeniería de calidad se hace en las condiciones que hemos compartido con ustedes, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Qué dicen? Siempre. Muchas veces no. Entonces tenemos que tener en claro que si voy por el sistema tengo que tener todas estas características. Pero una segunda posibilidad es que yo como propietario establezca los requisitos que tiene que diseñar y construir el contratista. ¿Correcto? Entonces acá la cosa se simplifica, ¿no es cierto? Porque en el primer caso el responsable del diseño era el propietario. En este segundo caso debería ser el contratista que diseña y construye. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero hay un tema muy importante. Para establecer esos requisitos, y si por ejemplo es una hidroeléctrica que tiene que generar 200 megawatts, no se sacan del aire, sino que se tienen que hacer estudios previos para establecer cuál es la capacidad que finalmente yo voy a requerir. La pregunta es, todos esos estudios sobre los caudales, sobre la caída, sobre si la turbina es Pelton o es Francis, que la ha hecho el propietario. Esa información, ¿quién debe correr el riesgo de información? ¿El contratista o el propietario?
Ok, hacemos que sea el propietario la retenga. Entonces, si el contratista usa esos datos, confía en ellos, y la cosa no anda, ¿es responsable el contratista o el propietario? Lo que decida el propietario, una vez más. Porque también puede trasladar esas responsabilidades al contratista y el contratista va a tomarse el tiempo necesario para verificar esa ingeniería o hacerla de nuevo, con lo cual va a emplear tiempo nuevamente. Dígame con sinceridad, estos temas están muy claramente puestos en todos los términos de referencia sobre este tipo de obras, ¿no es cierto? No, y yo se los agradezco porque yo vivo de ello. No, mis queridos amigos acá parte del panel. Esa es una segunda posibilidad. La tercera es, vamos a tener a un gerente. ¿Qué es un gerente? ¿Qué es un gerente? Es un tomador de decisiones. Pero como gerencia de construcción, también tenemos los EPCMs, donde generalmente el riesgo de entrega de la obra no está en el contratista, sino que el propietario tiene a un agente y ese agente termina dándole listas cortas para que los contratistas, los diversos contratistas, se relacionen firmando contratos con un propietario. ¿Correcto? Pero con el mismo nombre también podemos tener a un contratista gestor que él asuma todo el riesgo, como pasó en los Panamericanos y en muchos de los paquetes de reconstrucción, etcétera. Entonces, tenemos que empezar identificando, o los propietarios deben identificar, que en determinados momentos no están comprando obra, están comprando consultoría de ingeniería. Y en los dos casos se llama gerencia. ¿Qué elige usted, señor propietario? La respuesta de muchos propietarios es no sé. Yo pensaba que teniendo un gerente iba a tener mi obra y ahora lo que tengo es un arbitraje. Situación 3. Situación 4. ¿Cuál es la situación 4? Colaborativo como sistema de entrega, que es algo distinto a la colaboración mencionada por Gustavo y por los demás. Se trata de, en conjunto, tomar decisiones, tomar los riesgos en conjunto y en conjunto también ganar o perder dinero. ¿Qué tal? Eso, como sistema de entrega, es un sistema de entrega colaborativo, con grandes sistemas auxiliares, como ¿cuál? El BIM, la transparencia, el acceso a los costos. ¿Por qué? Porque se remunera básicamente al costo a los contratistas, a los proveedores, pero compartimos los ahorros, compartimos las ganancias. Y además los contratistas tienen puertas abiertas en sus contabilidades para todas las auditorías o solicitudes que tenga un propietario. Y todos nosotros estamos súper acostumbrados a ello, ¿no es cierto? No. Lo que frena este sistema de entrega en el Perú y en América Latina fundamentalmente es el tema cultural. No estamos acostumbrados a abrir las puertas de nuestras oficinas a nuestras contrapartes. Sí, colaboración. Pero sí ha funcionado con éxito un sistema híbrido en el Perú. Ya estamos hablando de dos sistemas distintos. ¿Por qué híbrido? Híbrido, ¿por qué? Porque a través del involucramiento temprano de los contratistas o de un buen contratista, nos tomamos el tiempo necesario para avanzar la ingeniería, hasta quizás una ingeniería básica o quizás un poco más de la ingeniería básica. ¿Para qué? Para trabajar en conjunto, integradamente con el BIM, con libros abiertos, etcétera, para así tener un presupuesto que deje tranquilo en sus riesgos al propietario y en sus riesgos al contratista. Pero el día que llegamos a ese punto de desarrollo de ingeniería que yo voy a denominar el 40%, paramos la colaboración. Nos miramos y decimos, de aquí en adelante suma alzada. Termina tu ingeniería y haz la obra a suma alzada. ¿Tiene sentido o no? El precio por los riesgos
va a bajar porque el contratista toma menos riesgos y el propietario también está más tranquilo porque él mismo toma menos riesgos. Él ha intervenido con su staff en la creación de esa ingeniería. ¿Y qué pasa si no se cierra el precio con el contratista? Entonces se le da un premio simbólico realmente y se busca a otro en el mercado de contratistas, a otro que pueda completar la ingeniería y la obra. Entonces, fíjense, hemos hablado del sistema tradicional, que realmente es tradicional desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando empiezan a tener mejores negocios los contratistas generales. Antes era el arquitecto quien realmente diseñaba y construía hasta la primera mitad del siglo XIX. Los contratistas generales ganan espacio en diversos países y por eso se vuelve tradicional. Sistema de diseño y construcción, ¿quién lo decide? ¿Lo deciden los técnicos o lo deciden los políticos? Estamos siempre en contra del tiempo, siempre estamos contra los panamericanos, siempre es una opción irnos por la opción F de NEC, no siempre. O vencemos los temas culturales e integradamente tomamos las decisiones en las obras. O utilizamos los híbridos. ¿Cuál es el punto acá? Señores propietarios, decidan con sentido común. Tengan en cuenta, señores propietarios públicos, además, lo siguiente. Lo que les acabo de hablar ya existe en la legislación pública peruana. El decreto de urgencia 021 del año 2000 estableció un régimen de excepción a la ley de contrataciones del Estado, que son los famosos PEIP, proyectos especiales de inversión pública. Y el mejor ejemplo son las escuelas Bicentenario. Y allí las partes tuvieron que hacer el análisis de cada uno de los sistemas y así eligieron el híbrido. Pero además tuvieron, porque la ley lo dice, que elegir drivers. ¿Qué es un driver? Quiero plazo, quiero calidad, quiero tiempo. ¿Cuál es el driver? Está puesto en la norma. Entonces lo que hemos hablado ya existe y se ha puesto en práctica en la contratación estatal peruana. Pero además, esto yo lo considero solamente el inicio de un debate, porque también está puesto en el proyecto de ley de contrataciones del Estado que se viene discutiendo hace un año en el Congreso del Perú. Y si sale con ese texto, todos nosotros vamos a volvernos súper familiares con estos temas y creo yo con un solo beneficiado, que es el ciudadano peruano tan necesitado para gozar merecidamente de una infraestructura. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora, por favor, voy a darle la palabra a personas que no son abogados, sino que al contrario, hacen las cosas de verdad, no en la teoría. Willy, por favor. Ok, muchas gracias, Jaime. La verdad que el tema que nos ha tocado es muy interesante y la forma como lo ha presentado Jaime extraordinaria, porque como hemos visto se puede repartir el riesgo de una manera diferente dependiendo del tipo de entrega de obra que se va a definir, sea por la suma alzada, sea por contrato NEC, sea por contrato colaborativo. Y yo quería darles algunos ejemplos de cosas que he visto y que me parece interesante comentar. Por ejemplo, una de las otras formas de contratación que se usa mucho en la minería son los contratos EPCM, que son contratos en los cuales la ingeniería es hecha por una empresa, todas las compras son hechas por la misma empresa y la gestión de la contratación también hecha por la misma empresa. Y lo que buscan las mineras es que el monto del contrato y el plazo del contrato no se modifiquen desde la concepción inicial hasta la entrega de la obra. Por eso le encargan a la misma empresa desde el estudio de factibilidad, la ingeniería básica, la conceptual básica, ingeniería de detalle y después las compras y la gestión de la contratación. Entonces, ese es un sistema que les funciona a las mineras bastante bien y creo que como un punto importante es que la ingeniería
la desarrollan a un nivel de detalle bastante amplio, con mucho detalle, antes de comenzar la construcción. Es decir, buscan que a través de una ingeniería detallada puedan congelar el precio del proyecto y el plazo y garantizar que ese es el tiempo y costo que va a conllevar el proyecto, ¿no? Entonces creo que eso es un ejemplo interesante y bueno. Pero como todo en la vida, nada es perfecto, ¿no? Entonces les voy a contar un ejemplo de algo que yo he visto que sucedió en un proyecto Antamina, no es ajeno no es ningún secreto. El proyecto venía en un fast track, una de las ampliaciones de Antamina venía en un fast track, y el contratista, en el cual una de las empresas era un consorcio, me parece que era en su época COSAPI y Graña Montero, ellos eran responsables únicamente de la obra civil y del montaje. Ellos no hacían la ingeniería, habían sido contratados para hacer ese trabajo. Y lo que percibió Antamina era que la ingeniería venía algo retrasada, estaban con algunos detalles retrasados porque el equipo venía retrasado. Habían comprado una serie de equipamiento importante para la mina que estaba retrasado. Entonces, ¿qué sucedió? Llegó un momento en el cual el contratista iba a comenzar a cobrarles costos improductivos porque iba a comenzar a tener obras concluidas sin poder iniciar montajes que estaban dentro de su cronograma. ¿Qué hizo? Me pareció súper inteligente. Un diálogo entre contratista y minera. ¿Qué hicieron? Convirtieron por unos 2 o 3 meses, mientras este evento de no haber llegado todo el equipo sucedió, convirtieron el contrato a un contrato de tiempo y materiales. Es decir, solamente le pagaban la gente y el equipo que estuviera en obra y que estuviera autorizado por la minera de quedarse en obra. Es decir, no te desmovilices, tampoco te quedes improductivo. Que se quede lo que ambos nos pongamos de acuerdo y te pago por el personal y gente que se quede en la obra mientras llega el equipo que venía retrasado. Una vez que llegó el equipo, retomaron el contrato como se venía haciendo. Son formas que funcionan, son formas que ayudan, son formas que permiten poder reducir costos que no son para el proyecto, como son costos improductivos que al final pagas la mayor permanencia de gente que no hizo lo que estaba previsto hacer. Otro ejemplo interesante que se puede mostrar o comentar es, por ejemplo, en proyectos proyectos como una hidroeléctrica, ¿no? Tienes una serie de factores que traen incertidumbre y trasladar el riesgo es complicado. Normalmente en una hidroeléctrica se traslada todo el riesgo al contratista en un suma alzada, pero que puede encarecer mucho el proyecto o puede dejarse como un contrato de ingeniería y construcción. Hay las dos formas. Si es una concesión, normalmente se le traslada todo el riesgo al contratista. Yo he visto, por ejemplo, ya no una hidroeléctrica, era un trasvase, el trasvase de Olmos, se hizo una repartición de los riesgos que era interesante. Había que excavar un túnel de 20 kilómetros y evidentemente por la altura que tenía, me parece que era 2.000 metros de altura que tenía en el punto en el centro del túnel, la excavación que se iba a hacer, habían estudios, pero evidentemente no estudios completos del tipo de roca que se iba a encontrar. Ahí hicieron una repartición de riesgos, es decir, el contratista asumía hasta un punto los riesgos si se encontraba una roca diferente, de ahí lo asumía la entidad contratante y finalmente lo asumían en partes iguales si esto excedía. En este caso, la fórmula sonaba razonable, fue atractiva para las dos partes y así firmaron, pero lamentablemente, como no todo es perfecto en la vida, se encontraron con una roca que era una roca muy dura y que producía un efecto que le llaman el rock bursting. Quiere decir que después de hacer la voladura, la roca comienza a explotar y comienza a hacer una serie de daños a la maquinaria que estaba haciendo la perforación y en general a toda la estructura del túnel, ¿no? Finalmente el proyecto terminó costando mucho más de lo que se había previsto inicialmente por el tipo de roca que se encontró. Las responsabilidades de los riesgos ya estaban definidos en el contrato, cosa que no se pudo cambiar y lamentablemente en ese caso particular las dos partes terminaron asumiendo mucho más costos del que habían estimado, pero fue un evento pues que nunca se había previsto que sucediera algo así, ¿no? Y tenemos también casos en los cuales todo pareciera que es sencillo y fácil de hacer. Por ejemplo, la construcción de un edificio como este auditorio. Podemos tener una ingeniería de detalle bien realizada, completa, y se contrata un contratista experimentado para que construya el edificio con su estructura, acabados, como lo vemos hoy día acá. Pero lamentablemente a veces sucede que viene alguien que va a ser o el usuario
o tiene, no digo que eso haya sucedido acá, o tiene cierta jerarquía y dice, ¿y qué pasa si hacemos esto? ¿Y qué pasa si hacemos esto otro? ¿Y por qué no incorporamos esto de aquí? ¿Y por qué no incorporamos esto de acá? Y un contrato que nació perfecto en cuanto a una ingeniería concluida, un alcance bien definido, un presupuesto todo detallado, comienza a tener cambios en la mitad del proyecto, y algo que parecía que no iba a traer ningún tipo de problemas en su delivery, ¿no? En la entrega, como estamos viendo, termina teniendo una serie de problemas porque el contratista hasta lo cotizó a suma alzada porque dijo, yo tengo toda la experiencia, esto cuesta esto, no hay nada que hacer. Pero si en el mes 4 me comienzan a cambiar el tipo de techo que voy a tener, en el mes 5 me cambian los parlantes que voy a tener que instalar, en el mes 6 me dicen todo el piso va a ser diferente porque quiero que sea este otro piso que he visto en otro auditorio, evidentemente comienzan a aparecer un montón de problemas, ¿no? Entonces es importante que las partes tengan conciencia que una vez que se comienza un proyecto, querer hacer cambios es muy costoso y debe tratar de minimizarse, y si se piensan incorporar modificaciones, deben hacerse antes que comience la construcción. Caso contrario, el costo de implementarlas va a ser sumamente alto, ¿no? Bueno, lo dejo ahí para dejar oportunidad a mis otros. Gracias, Willy. Glenn, desde tu experiencia, ¿cómo se escoge, cómo resolvemos el tema de la mejor escogencia? Por favor, compártenos tu punto de vista. Okay. Ahora sí. Bueno, ok, buenas noches, colegas. Para comenzar, agradecer a Alexis por la excelente coordinación y la oportunidad de estar acá. Cuando me ofrecieron estar en este panel de sistemas de entregas, lo acepté al toque, porque con los casi ya 40 años de experiencia que tengo, he vivido el proceso de cambios de contrato que ha vivido el mundo, ¿no? En la década de los 90 fue una década donde el Reino Unido y Estados Unidos estaban trabados contractualmente, como el Perú ha estado trabado en esta última década. El Reino Unido, ¿no? En el gobierno pues, de Thatcher, ¿no? De Margaret Thatcher, decide encomendar a un miembro del Parlamento, a Sir Latham, para que entreviste a los contratistas, a los propietarios y llegar a mejores tipos de contratos, de sistemas de entregas. De lo que recuerdo, Sir Latham llegó con 30 conclusiones y de ahí nace estos contratos nuevos, que es el NEC, con varias opciones, y creo que el FIDIC también sale en esa década, o un poco antes. Pero bueno, eso lo digo porque lo que me trajo de vuelta al Perú fue la construcción de la Embajada Americana, que venía con un contrato de casi 400 páginas, leonino, y era un contrato que transfería todos los riesgos al contratista. Fue un contrato exitoso, a pesar de todo, y ya entraré eso después. De ahí, el proyecto que me abrió los ojos a estos nuevos contratos fue el proyecto de los Juegos Panamericanos. Y esa es una experiencia que me gustaría compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque estos nuevos contratos vienen con varias opciones. Igual el FIDIC como el NEC. El contrato que tenemos ahora del OCE es un contrato, digamos, modelo, y los proyectos se tienen que adecuar a ese contrato. Estos otros contratos es al revés, son contratos con opciones y el contrato se adecúa al proyecto. O sea, se hace como dice en inglés, un shoe fit, ¿no? Para eso. Eso se hizo de una manera, yo creo que bastante radical para el Perú en los Juegos Panamericanos, donde se escogió un modelo que no lo tiene ni el FIDIC, lo tiene solamente el NEC, y se escogió la opción F del NEC. Pero
yendo un poco hacia atrás, antes de escoger ese modelo, el rubro pues, de gestión de la procura, me parece que ahorita es tal vez de las áreas de gestión de proyectos, tal vez la más, digamos, desde mi punto de vista, la más emocionante. ¿Por qué? Porque es una combinación de experiencia, arte, hasta psicología entra de cultura de los interesados, de los stakeholders, para escoger el modelo de contrato adecuado. Así como lo dijo Jaime, conseguir y escoger el modelo de contrato adecuado ayuda mucho al éxito del proyecto. Y no solamente hay sistemas híbridos, como el que estamos usando en los colegios Bicentenario, pero lo que me gustaría explicarles es el proceso que se llega antes de escoger el contrato. Debe ser un proceso inclusivo. Estamos hablando acá del lado del cliente, obviamente, pero hay que hacer un análisis de qué tipo de contrato es, qué tipo de proyecto es, para poder escoger y sustentar, sobre todo, ese tipo de contrato. Y ahí se ven, y acá comparto con ustedes, las 10 áreas que fueron de mucha discusión en los Juegos Panamericanos. Yo estuve trabajando en el lado de la entidad, del gobierno, conjuntamente con equipos ingleses en un contexto de gobierno-gobierno, y se analizaron estas áreas para compartir con ustedes. Uno es la certeza del costo, la velocidad del entregable, como obviamente para los panamericanos era algo muy importante, la calidad del producto, ¿no? La transferencia de riesgo, cómo transferir el riesgo, cuánto lo iba a tener el propietario, cuánto iba a ser transferido al contratista gestor, complejidad del proyecto, innovación, etc. Obviamente ahí el más importante fue el tema de la velocidad de entrega. Tenía que ser veloz y se escogió por eso un análisis de telaraña. Se escogió el Management Contracting, que era justamente esta opción F, donde el riesgo lo asumía la entidad para poder llegar a los tiempos. Bueno, eso es por un lado, ya se me está acabando el tiempo. Otra experiencia muy interesante fue el Templo Mormón en Trujillo, y eso lo menciono porque tal vez dentro de lo más importante para los contratos en el tema de riesgos es el tema de los alcances. Bueno, pero este es un tema que puede ir todo el día o más. Así que ahí nomás lo dejo. Muchas gracias. Gracias, Glenn. Estimado José, por favor, comparte tus puntos de vista sobre estos temas de cómo escoger el mejor sistema de entrega para un proyecto. Buenas noches con todos. Primero que nada, agradecer al CART y al ingeniero Alexis Rodríguez por la invitación. Este evento es muy bueno, muy interesante. Y la verdad que cuando me invitaste no dudé un solo instante en participar, ¿no? Bueno, quien habla es ingeniero civil, tiene 34 años ejerciendo la profesión, los 34 años como contratista. No he sido supervisor, no he sido del lado del cliente. Los últimos 14 años soy gestor de una cartera de proyectos tanto públicos como privados. Las obras públicas que he participado son carreteras, puentes, presas, y las obras privadas básicamente han sido para clientes de la gran minería, ¿no? Como Antamina, Yanacocha, Toromocho, Cuajone. Y bueno, dentro de todo ese bagaje de obras, un poco la experiencia que puedo transmitir de cómo elegir mejor un sistema de entrega de proyectos. Identificar tempranamente los riesgos, ¿no? Identificar tempranamente los riesgos, y estos riesgos hay que asignarlos al que esté mejor preparado para gestionarlos. Ya que hacerlo de otra manera
va a implicar definitivamente un incremento en el costo y probablemente que la obra en el desarrollo tenga algún problema, ¿no? Asimismo, es importante que el cliente, para tomar la decisión de qué sistema de entrega de proyectos escoger, tenga que estar claro cuál va a ser la magnitud o la dificultad del proyecto, qué tan urgente es ejecutarlo y qué tipo de control quiere tener sobre ese proyecto, ¿no? Porque de las diversas metodologías que hemos conversado, el tema tradicional, que vendría a ser el diseño, licitación y construcción, que es el que mayoritariamente prevalece en el país en las obras públicas, lamentablemente, al menos en mi experiencia, no he tenido no he tenido un buen resultado en el sentido de que ha habido muchas dificultades para empujar el carro. Muchas veces la supervisión o el cliente o la entidad pierde el foco de lo que es importante, que es hacer la obra, y se están orientando más a buscar otro tipo de situaciones. Pongo un ejemplo, Alto Piura. Alto Piura es un proyecto emblemático en el norte que ya está paralizado por lo menos 6 años. Desde un principio se habló el tema de las canteras, los botaderos, que el expediente tenía esas deficiencias. Nunca le tomaron importancia hasta que llegó el momento en que se tenía que seguir con el sostenimiento del túnel. No había cantera para hacer el shotcrete, para poder extraer el material. Habían conflictos sociales porque la entidad le había ofrecido a los comuneros que iban a tener trabajo todos en el túnel. Y llegó un momento en que los comuneros ya bloquearon las carreteras, no había acceso a los botaderos, no había acceso a canteras, y aparte que ya se habían agotado. Pusieron el foco en los campamentos, que había que hacer los campamentos, que había que cumplir con la norma técnica de edificaciones, que era algo importante, que era innegociable. Y bueno, se puso el foco en los campamentos, que era lo que no tenía mayor restricción, y ahora la entidad tiene 2 campamentos. Uno que dejó el consorcio Brain-Sastaldi en el 2018 y otro que dejó Camargo y Correa 2 años atrás, y tiene 1 kilómetro de túnel. Y la obra pues ha costado mucho más, por lo menos el 30% de lo que estaba, más de lo que estaba estimado que cueste, y todavía ni siquiera ha llegado al 20% de avance. Entonces cosas de ese tipo ocurren y mucho. Ahora último entregó un proyecto en el Guayaga, un puente atirantado, un puente de 160 millones de soles. Esto con una empresa española que me dice, oye, mi soporte de ingeniería, que es la empresa más grande del mundo en puentes, que es Carlos Fernández Casado, me dice que los puentes en este momento ya no tienen, hay muchas cosas que tu diseño ya está obsoleto. Planteemos mejoras. Oye, pero para la ley de contrataciones y el reglamento no existen mejoras. O son deficiencias o son hechos que sobrevienen posterior a la firma del contrato, ¿no? Entonces, estamos con un puente espectacular, todo el mundo ha ido a verlo, pero para alguien que viene de afuera, ese puente pues tiene muchas cosas que deberían de haberse mejorado, ¿no? Entonces, aparte, las mejoras iban a costar al Estado un ahorro de la obra de 160 millones, de 1,5 millones de soles. A pesar que iba a costar menos, bueno, la norma no lo permite y por lo tanto no se hace, ¿no? Luego, tema interpretativo. El expediente técnico habla de monto referencial y proceso constructivo referencial. Bueno, el monto es referencial siempre. El proceso constructivo referencial, hacer el izaje del puente con carros de izaje, que en el Perú no existen. En el Perú solamente hay una empresa que hizo el puente de Iquitos Nauta, que tiene Nanay, el puente de Nanay, que es el único que lo tenía. Entonces, que estaba más o menos orientado a que se tenga que subcontratar a esa empresa para que haga el montaje del puente. Nosotros planteamos que tenía que haber un cambio al proceso constructivo, que había que hacerlo con el sistema tradicional de grúas, izando grúas y transportando.
una discusión de 4 meses o más. Finalmente la entidad aceptó hacer el cambio, se hizo un deductivo adicional que significó un ahorro de 1,5 millones, pero sin embargo al final eso te dieron el adicional, pero no te dieron la ampliación de plazo. Ahora está en un arbitraje y bueno, en ese contrato no hay JRD. Seguramente si lo hubiéramos tenido otro fin, ¿no? Otro término. Eso un poco era lo que quería comentarles de mis experiencias, ¿no? De estos 30 y tantos años de ejecutando obras. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente quisiera decir que las exposiciones de los panelistas confirman la importancia de comprar bien, de asignar el riesgo correctamente para buscar que las obras se ejecuten, porque alguna vez con mi amigo Carlos López aquí presente, ¿no? Él recuerdo que alguna vez dijo, la obra es la gran olvidada. Y es cierto, se legisla y se olvida de la obra, cuando la obra es lo central. Y esto simplemente ya es una reflexión, si me permites, y es decir que de lo que estamos hablando acá es de aplicar buenas prácticas ya existentes en la asignación de riesgos, para mejorar, para corregir, para evolucionar. Así que ahora estamos, por favor, a sus órdenes para las preguntas que ustedes estimen pertinentes. Ahora sí. Gracias. Un tema interesante, el que han abordado, y yo tenía una pregunta. Hemos hablado de las diferentes modalidades del sistema de entrega de obras, el método tradicional, los métodos por los diferentes modelos de contratos que hoy en día tenemos. Pero en este escenario del cliente y el contratista hay un tercer actor, ¿no? Que es el supervisor. Y este supervisor, pues, es denominado gerente de proyecto en los NEG, o casi similar, el ingeniero en el FIDIG y una serie de cosas. Pero en estricto, esta figura del supervisor también es parte de la gestión contractual que dice justamente el Congreso, es el título del Congreso, y tiene un rol específico, ¿no? De supervisar esos alcances que se han asignado a las partes, ¿no? En algunos casos solo supervisar, en algunos casos tiene hasta rol de regulador, ¿no? Dependiendo del tipo de contrato. Yo les pregunto, y a raíz de este desempeño del supervisor, a veces surgen las controversias de la asignación de riesgos que se han hecho. Entonces les pregunto, ¿qué opinan ustedes? ¿Que este supervisor deba tener una formación netamente de ser supervisor o también en su experiencia debió haber acreditado algo de experiencia como constructor para tener una empatía y un desempeño adecuado en el rol de sus funciones, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Me parece que la pregunta es muy interesante. Yo creo que mucho va a depender de cuáles son las funciones del supervisor en el contrato que ha suscrito. Normalmente la función del supervisor es verificar que el contratista esté ejecutando los trabajos en estricto cumplimiento a lo que esté establecido en el contrato, cumpliendo las especificaciones técnicas, de acuerdo a la metodología que fue aprobada, cumpliendo temas de seguridad, de calidad, y que se ejecute la obra dentro del plazo que está previsto con el planeamiento y recursos que están planteados en la propuesta del contratista. No necesariamente creo que un supervisor tiene que haber sido contratista, porque la función que va a llevar es de supervisión, no es de ejecución. Si contribuye que un supervisor haya sido contratista en algún momento, evidentemente que sí. Yo creo que sí, porque ha visto la cara de la moneda por los dos lados, ¿no? Y sabe las dificultades que existen
en una ejecución de obra es fácil decir, no has hecho, no has podido, no sé qué, cuando uno no lo ha vivido en carne propia. Pero por las funciones netas que tiene el supervisor, creo que no es indispensable. Aporta, sí, pero no es indispensable. Creo que yo soy alguien que admira al consultor de ingeniería, porque no solamente es supervisor, puede ser diseñador, puede ser también un gerente, también la gerencia puede ser vista desde el punto de vista de la ingeniería, pero también ya internacionalmente las grandes empresas se ven a sí mismas no como contratistas, sino como gestores y como empresas que venden conocimiento. No se consideran contratistas nunca más. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi punto? Yo creo que internacionalmente la ingeniería en general está borrando las diferencias entre supervisor, constructor, diseñador, y se está integrando, las disciplinas se están integrando. Llegaremos, creo, a eso en el Perú pronto y en la obra pública, quizás, porque quiero ser optimista, pero tenemos que empezar con esto, porque también quisiera hacer una reflexión. Todo esto tiene sentido, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién enseña al comprador público a entender estos temas, trabajarlos, asignarlos con sentido común? Es un reto muy grande. Entonces, se van borrando esas diferencias y en buena hora. Para ahí va la ingeniería en mi visión. Otra. Esta pregunta es para el ingeniero Poma, ¿no? Soy el ingeniero Roque y quería hacer una apreciación sobre lo que pasa realmente en obra, ¿no? Por ejemplo, y me parece bien a mí que un proyecto se pueda mejorar, ¿no? Inclusive tiene un menor costo, una nueva tecnología, pero ahí viene un problema, la normativa. La normativa, por ejemplo, de un adicional es bien claro que son actividades que son necesarias, indispensables para el cumplimiento de la meta, que no deben estar consideradas en el expediente técnico en el contrato principal. Entonces, ¿por qué yo voy a cambiar un proyecto que sí está funcionando? Por más que lo mejore, ahí hay un problema que la Contraloría lo va a cuestionar. Entonces, la supervisión prácticamente y la entidad se meterían en un problema porque, si bien es cierto, hay un ahorro, ¿quién me garantiza que la nueva propuesta, sea mejor técnicamente que la anterior? Entonces, ahí hay un problema. Definitivamente, los estudios, todo es muy bien. Más bien, en la ley se debería considerar este aspecto de que determinado proyecto puede tener algunos cambios, algunas mejoras, y lógicamente, sin encarecerlo, sin que esto genere estas controversias, estos problemas. Por eso que nuestro funcionario público va a decir que no, se va a generar una controversia, la supervisión también se va a arrimar a ese lado y se genera este clima de lío que de repente la Junta no sé cómo lo va a poder resolver. Entonces, todo parte de la misma ley y ahí me parece que en ese aspecto debería haber una complementación. Esa es la pregunta, ingeniero. Hola. Sí, de acuerdo con ese comentario, efectivamente la norma no lo contempla, el tema de mejoras. Sin embargo, esto de alguna manera se había socializado con el proyectista y el proyectista estaba de acuerdo. Sin embargo, a la hora de decidir ya el cambio, se vio la norma y la norma no lo permite. Pues, entonces, a pesar que el tema técnicamente era posible, generaba un ahorro para el Estado, pero como la norma no lo permite, no se hizo el cambio y ahí quedó.
Es correcto, habría que ver la forma de repente de implementar algo, ¿no? Por favor, si pueden ver el micro, ingeniero. Sí, ahora sí. Quiero hacer un comentario a ver si Jaime lo puede absorber. Con Jaime una vez compartimos un pequeño libro, ¿te acuerdas de cómo se construía y se contrataba en Lima en la época del virreinato? Con el alarife de Lima, Martín de Escobar. Y me lleva a la siguiente reflexión, que en realidad pues no hay nada nuevo bajo el sol. Las cosas, todas tienen una historia y van sucediéndose y van surgiendo los cambios. Lo que probablemente puede suceder es que la velocidad con la cual la industria va adaptándose a nuevas posibilidades es distinta a la velocidad con que nosotros como personas tenemos nuestro desarrollo profesional. Entonces no siempre se sigue uno con el otro. Pero en el libro que hago referencia, que Jaime lo conoce perfectamente, se establecía el contrato a suma alzada, el contrato a precios unitarios, la liquidación del contrato, las penalidades, etcétera, hace 300 años en Lima, cuando era todavía virreinato. Y hasta ahora las cosas básicas siguen siendo las mismas. Solamente son los detalles, las mejoras, pero como repito, mi pensamiento es que la velocidad con que esas cambian no es la misma velocidad con la cual nosotros desarrollamos nuestras carreras. Y por eso a veces o se nos adelantan o nosotros nos adelantamos. Carlos, tú has apuntado a algo, o sea, no se necesita inventar la pólvora, ¿no? Sino que todo esto está inventado, inclusive en el libro que menciona Carlos, porque él me regaló una copia, se hablaba, por ejemplo, de las subastas inversas. Las subastas inversas se usaban en Lima en el año 1680. Una obra en relación a la derivación de agua a la pileta central de Lima, que ya existía, fue materia de un reclamo por parte del alarife, que era el nombre que recibían los contratistas de la época. Y para resolverlo no hubo arbitraje, ni se fue a las Cortes, no se fue a la Real Audiencia de Lima. Lo que se hizo fue nombrar a 3 maestros alarifes, y se trajo a un profesor sanmarquino, que era alguien que veía matemáticas, astronomía y tenía un cargo además, un cargo general en la audiencia. Entonces no hubo necesidad de ir a resolver las controversias de esa obra a los tribunales, sino que técnicos, básicamente técnicos, resolvieron. ¿Cuál era el reclamo? Que el estado de la infraestructura a subsanar era mucho menor. Entonces el alarife decía, déjenme hacer las cosas de nuevo. Y este grupo de técnicos dijo que no era necesario, que las correcciones ciertamente iban a ser mucho mayores, pero que no era necesario destruir todo y volver a hacer las cosas. Y esto a mí me suena, Carlos, con honestidad, como un proto-dispute board. Fíjense, estamos hablando de una obra de 1680 en Lima. ¿Ok? Entonces, desde los griegos, el profesor Tasios y otras personas que analizan los contratos, por ejemplo, ya tenían suma alzada, inspecciones, una serie de cosas que se manejan en la cultura occidental de hace 2500 años. Entonces, nada de esto es nuevo en el fondo. Se trata de un reto a recuperar las mejores prácticas y emplearlas con el mejor sentido común. Eso es. Buenas noches. Realmente considero que los temas que se han tratado en esta conferencia, la última, son muy interesantes. Y me queda claro lo que dijo
en su primera intervención el abogado Jaime Grey. Lo resumo en la siguiente expresión: ¿cómo garantizar la calidad del servicio de nuestra ingeniería? Indudablemente que se ha complicado en nuestro Perú, ¿no? Los que tenemos o no tenemos pelo y tenemos canas, ¿no? Iniciamos nuestros estudios cuando había en el país probablemente 5 facultades de ingeniería civil. Hoy día hay 47 facultades y estoy seguro que no existen catedráticos con la experiencia para dar cátedra en 47 facultades. Y cuando han hablado de las normas, yo vengo de la época del RULCOP, de la CIES Arribas Plata, yo era contratista del Estado en los años 70. Era un reglamento bastante técnico. Luego vino la Ley de Contratación del Estado en los años 90, y cada vez que hay un nuevo gobierno aparecen intentos de nuevas normas. Y hace muchos meses escuché a Carlos López Aviles decir en unas charlas que si a un Volkswagen le ponemos timón chico, palanca de cambios cortas, le ponemos aros de magnesio y llantas especiales, siempre va a seguir siendo un Volkswagen. Y eso es lo que yo rescato. Los abogados e ingenieros estamos cambiando la ley de contratación del Estado en cada esquina. Y eso realmente nos ha demostrado que estamos equivocados. Nunca ha habido tanta obra paralizada que con la ley de contratación del Estado. Es muy importante, yo soy de los que considero que para ser supervisor hay que haber sido residente de obra y he tirado pico y lampa. También entiendo que el mundo avanza hacia probablemente ser más colaborativos y quizás algún día desaparezca la supervisión y probablemente, ¿no? Pero mientras eso no ocurra, la experiencia es prioritaria y es mucho más importante hoy, a raíz de las 40 y tantas facultades de ingeniería civil y probablemente, no sé, de otras especialidades, la acreditación obligatoria de los ingenieros cada 5 años. No puede ser posible que pagando 10 soles, 20 soles, 30 soles, estemos habilitados para ejercer la ingeniería. Eso nos está causando muchos problemas. Me gustaría escuchar sus comentarios al respecto. Muchas gracias, abogados e ingenieros. Glenn, ¿un comentario? Entendió. A ver, disculpe, ingeniero, no hemos tenido la suerte de escucharlo con claridad. Así que nuestra réplica va a ser incompleta y le pido disculpas por adelantado. Pero lo que sí podemos decir es que definitivamente el problema no radica solo en cambiar la norma con tanta ligereza, sino no hacerlo en el sentido correcto, sencillo, amigable al usuario. El usuario es el contratista, la entidad, y además la entidad no es una gran entidad, también es una municipalidad en la sierra, en la selva, y la ley y el reglamento tienen que darle las herramientas a estas personas para que puedan ejecutar sus obras. Y en ese sentido, nuestras normas han fallado miserablemente. Esperamos que esta reforma que viene logre la simplicidad y la utilidad que todos merecemos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, estimados panelistas. A continuación vamos a proceder con darles un certificado para darles gracias por su excelente ponencia y experiencias compartidas. Para finalizar, le voy a dar el pase al ingeniero Luis Hernández para que pueda dar las palabras de cierre de esta jornada. Bueno, de parte del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del capítulo de Ingeniería Civil, les agradecemos a todos y a cada uno de ustedes por su participación, por estar a estas altas horas de la noche, y los invitamos para el día de mañana para que asistan también a la parte final de este encuentro, de este congreso. Muchas gracias. Buenas noches con todos.